la clase comenzó a ser grabada, ¿de acuerdo? Y lo segundo, entonces, vamos a resolver el problema de si mi gatita pasa o no entre la tierra y la cuerda, ¿de acuerdo? Entonces, el problema era el que les menciono acá. Básicamente, yo tengo la tierra, que es este círculo interior que está ahí. Okay, vamos a mover un poquito bueno, el círculo interior que está ahí. Este círculo interior es la Tierra y tiene un radio L, que es el que aparece acá. ¿De acuerdo? Tengo un radio L. Bueno, sobre este radio L, yo lo que hago es agregar un metro. ¿Okay? Agrego un metro a perdón, al perímetro, no al radio, al perímetro, le agrego un metro. Y eso me dice ahora que el perímetro, entonces, es decir, esta cuerda, tiene el perímetro de la Tierra más un metro más, ¿ok? Y la dibujé acá exageradamente y ahí está el metro de forma completamente exagerada. ¿Okay? Y la pregunta es si mi gatita pasa entre ese pedacito que hay entre la cuerda que queda ahora suelta y el borde de la Tierra. ¿Okay? Supongo que ya lo resolvieron, la mayoría de ustedes. ¿Okay? Y la respuesta es, ¿pasa o no pasa? ¿Quién dice, pasa o no pasa? ¿Alguien lo resolvió? Nadie resolvió el problema. Estoy mirando el chat por si acaso. Bueno, veo que nadie resolvió el problema. Qué fome. En fin, vamos a ver vamos a ver si pasa o no pasa. Bueno, básicamente, entonces, lo que yo tengo es que el largo de esta cuerda que está acá, ¿ok? De la cuerda L, es 2 por pi por el radio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el nuevo largo, ¿ok? El que está en rojo, con la línea en rojo, bueno, va a ser exactamente parecido al anterior, ¿ok? Lo que yo voy a tener es que L más 1, que es el metro que yo acabo de agregar, va a ser 2 por pi y el radio. ¿Y cuánto vale el radio? Bueno, el radio vale el radio más delta, ¿de acuerdo? Donde delta es el espacio donde podría o no pasar la gatita, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que tengo que hacer es resolver si pasa o no por delta, y entonces la incógnita en todo este problema es el delta, descubrir delta, ¿de acuerdo? Bueno, resulta que yo sé cuánto vale L. L vale 2 por pi por el radio, ¿de acuerdo? Eso es lo que vale L. Así que lo reemplazo. Entonces voy a reemplazar la parte, el L de acá, este L, lo voy a marcar en rojo. Entonces, este L lo voy a reemplazar, ¿de acuerdo? Entonces eso va a quedar 2 por pi por el radio, más 1, va a ser igual entonces a lo que teníamos al otro lado, ¿de acuerdo? Va a ser 2 por pi por el radio, más 2 por pi por delta. ¿De acuerdo? Aproveché de desarrollar el pedazo que me faltaba de desarrollar. ¿Ok? Y claramente entonces este parámetro que tengo acá, ¿ok? Lo puedo eliminar con este parámetro que tengo acá. ¿De acuerdo? Así que eso se elimina y esto queda básicamente entonces simplemente algo muy sencillo. Opa. Aquí algo muy sencillo que dice que 1 es igual a 2 por pi por delta. ¿Ok? Y lo que significa que delta vale 1, vale entonces 1, que es un metro, dividido por 2, dividido por 2 por pi. ¿De acuerdo? Y eso da algo así como 15 centímetros. ¿De acuerdo? Así que sí, efectivamente mi gatita pasa entre la Tierra y la cuerda. ¿Ok? Da 15 centímetros. Ahora, ¿cuál es lo interesante de este problema? Es que, si se dan cuenta, el radio no lo conocía, el radio de la Tierra, y en realidad el radio desaparece. ¿Okay? Así que no depende del radio. El problema no depende del radio. Por lo tanto, pudo haber sido la cuerda puesta alrededor de una pelota o la cuerda puesta alrededor del universo, y la distancia que va a separarse la cuerda de la pelota va a ser exactamente la misma. Perdón, de la Tierra va a ser exactamente la misma. ¿Okay? Va a ser exactamente la misma distancia. ¿Okay? No depende del radio, el problema no depende del radio.
¿ya? Así que sí, sí pasaba. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre esto? Qué silencioso, ven que están todos dormidos. Ya. Ya que no hay preguntas, entonces, por supuesto, sigamos avanzando. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Bueno, la primera parte, tengo que activar eso. Un segundo, por favor, me faltó activar la clase de hoy. Herramientas, látex, la clase de hoy. Ahí está la clase de hoy. Ya estamos. Ya. Y ya tengo, ya subí la clase de hoy día, así que la tienen en Ocurso, la pueden ir a ver a Ocurso. La vamos a ver relativamente rápido. ¿Okay? Relativamente rápido. Ok. Entonces, vamos a compartir nuevamente la clase de hoy. Se guarda. Y vamos. Profe, creo que está muteado. Parece que tiene el micrófono desactivado, no se escucha. Sí, profe, efectivamente no se escucha. Tiene el micrófono desactivado en el Zoom. Profe, apriete Alt A. Desactivado. Siempre tuve el micrófono desactivado. ¿Me escuchan ahora, supongo? Ahora sí, profe. Chuta, y decir todo lo que hablé antes, ¿no me escucharon? Absolutamente nada. Sí, sí escuchamos. O sea, desde que abrió Cuando el empezó a PowerPoint, compartir no. pantalla, no escuchamos más. Perdón, no entendí. ¿Qué es lo que no me escucharon? Cuando empezó a compartir pantalla, después de eso no escuchamos. Ah, ya. Entonces no escucharon nada de la explicación del problema anterior. No, No, pues, sí escuchó, no, el no problema desde es que, que... pero cuando empezó a compartir pantalla otra vez. Ah, ya, por segundo. Ah, ya, listo, ya. Ok, ya. Entonces todos Sí, sí, fue estamos bien. súper Ya. poquito. Ya. Tuve que haber apretado algún botón sin querer y lo tuve que haber apagado. Gracias por avisar. Ok. Ok, volvamos a compartir la pantalla entonces y retomemos la clase de hoy, que es esta de acá. Ya estamos. Entonces, estaba hablando de que vamos a ver la clase de látex. Ok, esta clase fue creada, o esta transparencia fue creada por Jocelyn, que es profe de otro curso. Ok. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Bueno, una cosa que ustedes están acostumbrados a trabajar es a trabajar con Word. ¿Okay? Con Word hay gente que ya debe conocer Google Drive y algunos quizás un poquito más, que les gusta un poco más avanzada la tecnología, se deben haber metido con LibreOffice. ¿Okay? LibreOffice es como un intento de hacer Word, pero de manera gratuita, ¿ya? Disponible para distintas plataformas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Word, Google Drive, LibreOffice? Es que yo a medida que voy escribiendo, es lo que yo voy a obtener en la impresora. ¿De acuerdo? Es exactamente lo que yo estoy viendo, es lo que yo obtengo. ¿De acuerdo? Eso es como la ventaja. La desventaja de esto, de este tipo de editor, es que es dependiente del editor. Es muy dependiente del editor. Entonces, básicamente, yo tengo que tener la versión de Word, de Google Drive o de LibreOffice para que se vea como yo quiero que se vea. ¿Okay? Es dependiente del editor. Eso tiene una desventaja enorme en el tiempo. ¿Okay? Si uno quiere preservar la información en el tiempo, no debe almacenarlo en estos medios. ¿Okay? Si ustedes, por alguna razón, en algún momento tienen que guardar documentos para la posterioridad, por ningún motivo guardarlo en Word, Google Drive o LibreOffice. ¿Okay? La experiencia la sufrí en carne propia. Hace muchos años hay un profe en el departamento, José Miguel Piquer. Es un profe muy bueno.
muy, muy bueno en el área de redes. ¿Okay? Gracias a él ustedes tienen internet. Y no es chiste, es real. Bueno, Hopiker, entre las cosas que hace, por supuesto, es hacer sus clases y él las pone en otro formato de texto que se llama HTML. HTML es lo que se utiliza para visualizar las páginas web en Internet. ¿De acuerdo? La gracia de HTML es que se visualizan independiente del navegador. Si se dan cuenta, da lo mismo cuál navegador use, siempre voy a poder ver el contenido. Bueno, él usa eso, utiliza HTML. Básicamente texto, es texto plano. Entonces él hace sus transparencias. Las transparencias tienen un contenido muy bueno, pero las que estaba mostrando en ese momento eran bastante feitas las transparencias. ¿Okay? El diseñador no tiene mucho, será muy bueno, pero el diseñador no era muy bueno el diseño que tenía. Y yo, como lo conozco, entonces le dije, la cuestión es, no se ve muy bonita la transparencia, y me reí un poco de él, y le mostré mi super ultra nueva versión de generador de transparencia, una aplicación en Mac que genera transparencias maravillosas. ¿Qué pasó? Bueno, yo me quedé con mi super ultra transparencia, las presenté en clase y todo bien. Pasaron los años, haber pasado no mucho, digamos un par de años, no pasaron más que eso. Y en un momento tuve que reutilizar esa transparencia. ¿Okay? Entonces fui a reutilizar esa transparencia que había hecho en esta super ultra aplicación, no era PowerPoint, era una aplicación distinta. Entonces fui a usarlas, y cuando las voy a usar, la versión que había usado del software había cambiado. ¿Okay? Estaba en desarrollo ese software, así que había cambiado. Así que ya yo tenía instalada la nueva versión, y cuando traté de abrir mis slides, mis transparencias, no las pude abrir, porque me dijo que no reconocía el formato. Y perdí todo el contenido. Lo perdí absolutamente todo. ¿De acuerdo? Y las transparencias de Hopiker todavía están en la web, de hecho son públicas, uno las puede ver y todavía están ahí funcionando. Y lo mío se perdió. ¿Okay? Por lo tanto, almacenar en un formato específico no es una buena idea, es una pésima idea. ¿Okay? Es una muy, muy mala idea. Ok, entonces, profe, ¿y PDF pasa lo mismo que en Word? No, no pasa lo mismo que en Word, porque PDF es un estándar. Ok, PDF es un estándar. PDF es autocontenido. Adentro del PDF se dice cómo hay que escribir las cosas. ¿Ya? Si uno ve un poquito más allá, básicamente PDF contiene un formato muy parecido a lo que es PostScript. PostScript es el lenguaje que utilizan las impresoras para poder imprimir. ¿De acuerdo? Es un lenguaje bastante entretenido, un poco complicado de programar, pero se puede programar en PostScript. Yo programé en PostScript en su momento. Así que no es lo mismo. ¿Okay? El PDF es un estándar. ¿Okay? Ya, entonces para resolver eso, uno puede tener, entonces le gustaría guardar la información en un formato de texto. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí está el formato que usaba mi compañero, HTML. ¿De acuerdo? Y eso me permite mostrar el contenido independiente de la plataforma. Si se dan cuenta, yo puedo ver el mismo contenido en un Mac, en un Windows, en un sistema con Android, porque es básicamente texto. HTML no es más que un archivo de texto. Y el otro, que también es un archivo de texto, es LaTeX, que es el que vamos a aprender el día de hoy. ¿Ya? La calidad de LaTeX respecto a las presentaciones es siempre, y hasta ahora no conozco nada que haga algo mejor que LaTeX en calidad de presentación. LaTeX es muy, muy bueno en la calidad. ¿Okay? Lo van a ver ustedes. O lo tienen que haber visto ya. Los matemáticos son expertos en entregarles documentos escritos en LaTeX. ¿Ya? Ya. ¿Y qué es LaTeX? Bueno, primero que nada es un archivo de texto. ¿Okay? Y eso hay que tenerlo claro. Es un archivo de texto. Es un archivo de texto, así que se puede escribir en cualquier editor. Y se guardan con la extensión .text. ¿Ya? ¿Qué contiene? Bueno, contiene dos cosas. Contiene el documento, los textos del documento, eso es lo que yo quiero que aparezca en el documento, pero además contiene instrucciones, tiene un montón de código guardado dentro. ¿Ya? Y ese código me indica cómo quiero formatear el texto, cómo quiero que se vea el texto. ¿Ya? También me dice cómo debo incluir las imágenes, cómo debo incluir las tablas, en fin. ¿Ya? Una de las cosas que pide LaTeX es que ojalá las imágenes sean en un formato vectorial. ¿Ok? En un formato vectorial puede ser, bueno, PDF, puede ser ¿cómo se llama este? SVG o cualquier otro formato vectorial. ¿Ya?
¿Alguien sabe lo que es un formato vectorial? No, profe. ¿Nadie sabe? ¿Alguien sabe lo que es un formato raster? No. Tampoco, ya. Ok, el formato, vamos a partir. El formato raster es el formato que ustedes utilizan a cada rato. El formato raster es básicamente una imagen JPEG, una imagen PNG. ¿Okay? Son las imágenes que ustedes manejan. ¿Cuál es la gracia de ese contenido? Es que la imagen está almacenada y uno la puede ver inmediatamente. ¿Ya? Pero tiene una desventaja. Si uno toma una imagen y comienza a hacer zoom sobre la imagen, después comienzan a aparecer los píxeles. ¿Okay? Comienzan a aparecer los píxeles y se ve todo pixeleado. ¿Ya? Por eso la película Pixel. ¿Okay? Y básicamente se ve todo pixeleado. Son imágenes raster. ¿Ya? ¿Cuáles son las imágenes vectoriales? Las imágenes vectoriales no tienen dibujado la imagen que yo quiero dibujar. Lo que tienen son las instrucciones para dibujar la imagen. Entonces, en una imagen vectorial, por ejemplo, si yo tuviera un triángulo, lo que tendría almacenado en ese archivo son 3 puntos y una instrucción que dice una este 3 puntos por una línea. Entonces, de esa manera yo puedo hacer zoom al infinito y como solo tengo que dibujar, esto se puede dibujar hasta el infinito. No hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, las imágenes vectoriales lo que tienen son las instrucciones para dibujar. Una imagen raster ya está dibujada. La imagen vectorial, la ventaja que tiene es que yo puedo hacer zoom al infinito, puedo hacer grandes, no sé, gigantografías y la resolución va a ser igual. No se pierde. ¿Okay? Por el contrario, con las imágenes raster, como archivos JPEG o lo que sea, entonces eso sí tiene problemas porque a medida que yo voy haciendo zoom, este zoom van apareciendo los píxeles. ¿De acuerdo? Esa es la única ventaja. No vamos a estudiar eso, pero se los menciono. ¿Ya? Ok, ahora, ¿cómo es un archivo de látex? Bueno, primero recuerden que es un archivo de texto. Este archivo de texto necesita un inicio. Dice, ok, aquí comienzo. Y para eso tiene la instrucción begin. ¿Ok? Y necesita en algún momento decirle aquí termino y tiene la instrucción end. ¿De acuerdo? Con lo que va a entrar en es un documento. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de ese archivo van a encontrar 4 partes. ¿Okay? El preámbulo, que es donde se establece qué es lo que va a contener el documento. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso voy a contener, voy a dibujar, voy a escribir una carta, ¿okay? Que es como un artículo. ¿Okay? Carta del tamaño de la hoja. ¿Okay? Voy a escribir un artículo y este es el tamaño de la hoja. ¿Ya? Aquí voy a poner los autores, el margen y un montón de cosas más. Después vamos a ver cómo, pero no tiene ninguna dificultad. Después viene el cuerpo. El cuerpo comienza desde, como les dije, el comienzo del documento y termina hasta el final del documento. ¿De acuerdo? Ya dentro yo puedo poner algunas otras cosas. ¿De acuerdo? Como la referencia, que es la bibliografía. ¿Ya? Y voilà, y eso es todo lo que contiene en formato global el archivo de LaTeX. ¿Ya? Uno no parte escribiendo todos estos comandos, siempre uno le da una base, uno parte de una base donde está gran parte de las cosas ya hechas y uno tiene que solo modificar algunas cosas. ¿Ya? Y la gracia que tiene es que yo puedo tomar el documento y lo puedo dividir, lo que uno esperaría, dividirlo en capítulos, dividirlo en secciones y subsecciones. ¿De acuerdo? Entonces, el capítulo, bueno, uno utiliza la palabra chapter por capítulo y aquí sección por sección, ¿ok? O subsección. ¿Y cómo sería una subsección? Sería subsección, ¿ok? No es más que eso. Y ya aquí ya tengo listo un archivo de LaTeX, ¿de acuerdo? Y después hay que compilarlo. Y para poderlo compilar, entonces ustedes ya son expertos en compilación porque ustedes ya manejaron, y eso es una gran ventaja, Overleaf. ¿De acuerdo? Overleaf es uno de los tantos, de las tantas plataformas disponibles en la web para poder escribir en LaTeX. ¿De acuerdo? No es la única, hay un montón. La gracia que tiene es que si yo tomo el contenido de este contenido que escribí en Overleaf y lo paso a otra plataforma, debería funcionar y debería verse igual. ¿De acuerdo? Porque no es dependiente de la plataforma. ¿Por qué usamos Overleaf? Porque es más cómodo, nada más que eso. Pero ustedes podrían utilizar cualquier otra, no hay ningún problema. Ya. Y listo, y con eso ya tengo mi formato en Overleaf. Ok, ustedes ya lo entendieron, también supieron que se puede bajar un PDF, pueden subir imágenes, en fin, pueden hacer un montón de cosas.
Entonces, una de las cosas es que yo les dije recién que uno podía incluir imágenes. Para poder incluir imágenes, uno tiene que primero subir el archivo a Overleaf. ¿De acuerdo? Entonces, en algún lugar uno le dice Overleaf, dentro del archivo, por favor, quiero subir un archivo desde mi computador, y uno ahí sube el archivo a Overleaf. Y de esa forma yo puedo incluir una imagen dentro de Overleaf. ¿Ya? Y para incluirla, bueno, lo que yo utilizo es algo como esto. ¿Ok? Yo digo, ¿sabes qué? Voy a incluir una figura, y la figura va a terminar hasta acá. Esta figura va a estar centrada. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la figura que voy a incluir? Esa de ahí. Se llama Frog. ¿De acuerdo? Entonces le digo, voy a incluir una figura que se llama Frog. ¿Y qué espacio va a ocupar? Bueno, yo quiero que ocupe, que el ancho sea igual al ancho de la página, un tercio del ancho de la página. ¿Ok? 0.3 del ancho de la página. ¿De acuerdo? Y después de eso, lo que yo voy a poner es una etiqueta. ¿De acuerdo? Entonces yo le pongo una etiqueta, ahí está. ¿Ok? Que es lo que aparece debajo de la figura. Cuando uno hace una figura, siempre le pone algo abajo que explica cuál es el contenido de la figura. Bueno, ese es el contenido de la figura. ¿De acuerdo? Ahí está el texto que explica el contenido de la figura. ¿Ya? Y después está label. ¿Ok? Y aquí tiene una cosa media rara. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es una etiqueta que la utilizo para referenciar la imagen. Supongamos que ustedes están escribiendo en Word. Típicamente varios de ustedes ya deben haber hecho alguna tarea en Word en algún momento durante la enseñanza media. Y ustedes lo que hacían era algo así como, decían, ok, en la figura 1, y ustedes referenciaban la figura 1. Después la figura 2, y referenciaban la figura 2. Figura 3, figura 4, figura 5. Cuando ya estaban en la figura 5, se daban cuenta que les faltó una figura. Entonces, ¿cuál figura le faltó? Bueno, faltaba justo entre la figura 1 y 2, faltó una figura, así que ponían la figura 2 entre medio y empezaban a modificar la figura 3. Modificaban la figura 3, ahora ya no se llamaba 3, se llama 4, la 4 no se llama 4, se llama 5, la 5 no se llama 5, se llama 6. ¿Ok? Y habían incluido 9 figuras. Y después venían y trataban de incluir otra figura y volvían a repetir el mismo proceso. ¿Ok? Tenían que estar modificando el número de la figura una y otra vez. ¿De acuerdo? Bueno, evitemos eso. ¿Se puede evitar con Word? Eso sí, se puede evitar. Pero también se puede evitar en LaTeX. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo digo es que etiqueto la figura de esa forma. Le digo, ¿sabes qué? Voy a etiquetarte y te voy a poner un nombre. Y ese es el nombre. Ahora, ¿por qué tiene estos dos puntos? Perdón, primero. ¿Qué puede contener acá adentro? Cualquier cosa, da lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, por convención, uno sugiere que esto uno lo divide en dos partes. La primera parte indica el tipo del contenido. En este caso yo estoy haciendo referencia a una figura. ¿De acuerdo? Le puedo poner fig, le puedo poner figura, le puedo poner imagen, lo que uno quiera, pero le dice, ok, yo creo que aquí indicar que esta etiqueta corresponde a todas las etiquetas relacionadas con figura. Y la segunda, una indicación que diga cuál es el contenido. En este caso frog. ¿Por qué frog? Porque la imagen se llamaba frog. ¿De acuerdo? Entonces uno típicamente las etiquetas las divide en dos pedazos. ¿Okay? Solo por convención, para que después uno se acuerde, porque cuando uno tiene miles de imágenes, le gustaría saber cuáles son las etiquetas de imagen, cuáles son las etiquetas de tabla y cuáles son las etiquetas de distintas cosas. ¿Okay? Si uno tuviera una etiqueta en una sección, que uno también puede referenciar secciones, entonces en vez de ponerle fig, aquí uno le llamaría sección. ¿Okay? Y si uno tiene en etiqueta de tabla, le pondría tabla. ¿Ya? Entonces, esta etiqueta tiene un nombre ahora y se llama fig.frog. Ahora, si yo quiero usar la etiqueta, ¿okay? Yo quiero decir la figura, quiero hacer referencia a la figura frog, entonces yo necesito de alguna forma indicarlo en el texto, quiero hacer referencia a esa figura. Y para eso utilizo la instrucción ref. ¿De acuerdo? Y pongo la etiqueta. ¿Y qué pongo en la etiqueta? Exactamente lo mismo que había puesto acá. ¿Ok? Entonces con ref yo puedo hacer referencia a la etiqueta. Hay un ejemplo, lo van a poder ver, no hay ninguna dificultad. Hay un ejemplo que les voy a poner más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, esto de acá. ¿Okay? Entonces yo, si pongo esto acá, por ejemplo, final JGP, aquí tenemos una imagen referenciada. ¿De acuerdo? No es muy bueno este ejemplo, a ver si lo encuentro mejor. Tampoco. Bueno, da lo mismo. Ya. LaTeX también, y quizás la cosa más entretenida de LaTeX es que uno puede escribir ecuaciones. ¿Ok? Ese horroroso código que está ahí genera esa linda ecuación de ahí abajo. ¿De acuerdo? Se dan cuenta, es muy cortita el código y se ve muy bonito acá abajo. Ya, entonces vamos a tratar de explicar qué es lo que están viendo ahí.
Así que vamos a partir de atrás para adelante. ¿Ok? Aquí tienen un X sub I. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está el X sub I. ¿Ok? Cuando yo quiero decir que es sub, entonces le paso una flechita, una línea inferior. ¿Ok? Y eso quiere decir que es un subíndice. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. De hecho, si lo pueden ver, aquí tengo X1, aquí tengo X sub 1. ¿Ok? X2, X sub 2. ¿Ya? Entonces ya tenemos el X sub I. Ahora quiero hacer una sumatoria. Este símbolo de la sumatoria, ahí está ahí. La sumatoria. ¿De acuerdo? Ahí está la sumatoria. Esta sumatoria tiene de I hasta N. Bueno, el I entonces va a ser este de acá. Es sub. ¿Ok? Y el superior, bueno, gorrito N. En la parte de arriba. ¿De acuerdo? Ya, entonces ya logramos entender la sumatoria, logramos entender el sub, y ahora nos falta la fracción. 1 partido por N. Bueno, aquí está. Le digo la fracción. Lo primero que va en paréntesis en la parte de arriba y lo que va en el segundo paréntesis en la parte de abajo. ¿Ok? 1 partido por N. ¿De acuerdo? Bueno, el igual está acá. No hay ningún problema. Y ahora aquí tenemos otra fracción. Ahí está. Entonces tengo esta fracción que tiene dos pedazos. Entonces el primer pedazo es ese de ahí, que es el pedazo que está acá arriba. Y el segundo pedazo es el n, que es el n que está acá abajo. ¿De acuerdo? Y bueno, y el s sub n está acá. ¿Ok? Y solo nos faltan los puntitos. Esos puntitos que están acá. Bueno, los puntitos que están acá están acá. ¿Ok? Estos son los puntitos centrados. Y listo. Ya tenemos la cosa. Entonces, esa cosa horrorosa que hace 2 minutos no sabían qué era, ya saben lo que son y se entiende súper rápido. ¿Ok? Es muy fácil escribir ecuaciones en LaTeX. No tiene ninguna gracia. Y se ve bonito más encima. ¿Ok? Un detalle, para indicar que yo estoy comenzando con una ecuación, entonces utilizo slash paréntesis cuadrado y termino con slash paréntesis cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento le estoy diciendo a LaTeX, aquí comienza una ecuación, ¿ok? Y aquí, de esa manera se escribe. ¿Ya? ¿Ya? Así que ahí tenemos la ecuación. ¿Ya? ¿Es la única forma? No. ¿De acuerdo? Hay dos. Esa es la que acabamos de ver. Y esta otra, que la única diferencia es que el ambiente matemático es parte del texto. ¿Okay? No, no queda en forma aislada. ¿Ya? Va a ser parte del texto que van a tener. Las instrucciones que acabo de mencionar antes están acá. ¿Ok? Y puedo tener cosas mucho más entretenidas como la raíz cuadrada. También tenemos a pi. Pi existe. ¿Ok? Y se dibuja como pi. ¿Ok? Vayan a hacerlo en LaTeX y me avisan. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá. Aprovechen. Arrepiéntanse. ¿Ninguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿el slash sirve como para separar? O sea, ¿en qué momento tengo que poner slash? Porque está como en todas partes. Como, ¿qué significaría el slash? El slash en LaTeX significa que va a comenzar un comando. Ah, ya, entonces en medio del problema no pongo ningún otro. Exacto. Ahora, ¿y si Ah, quieres ya. dibujar un slash, cómo lo harías? No, sino que por ejemplo como es que arriba no había entendido una parte. No, pero ya caché. ¿Entendiste? Cada Sí, vez que sí, quiero escribir un comando, utilizo slash. ok. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesito hacer. Ya. Profe, ¿Sí? a mí no me quedó muy claro lo de las imágenes. O sea, al final vamos a usar imágenes cualquiera, ¿no? Así en PDF, como dijo que... Ah, sí, no. En imágenes raster. Vamos a usar imágenes raster. No, no vamos a usar imágenes vectoriales. ¿Ok? Ah, ya. Yo sugiero, de hecho, recomiendo que utilice imágenes vectoriales, pero tener imágenes vectoriales es un poquito complicado. Hay que tener la imagen vectorial. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ok. Profe, ¿Sí? ¿tenemos que aprendernos todos estos códigos de memoria? No, en absoluto. ¿Ok? En computación nadie se aprende nada de memoria. ¿Ok? En computación, en informática, nada, nunca se ha pedido que se aprendan de memoria. Les voy a decir dos cosas. Uno, cuando yo necesito usar LaTeX y necesito algo, San Google me ayuda. ¿De acuerdo? No me acuerdo de un comando, pregunta a San Google que me diga dónde está, cómo se hace el comando. ¿De acuerdo? Okay, por ejemplo, que había una pregunta el otro día, no sé en qué sección, quiero indentación, entonces pongo LaTeX y indent y me muestra cómo se escribe la parte de indentación.
¿Ya? Y estamos listos. ¿Ya? No hay más que eso. 2, en el próximo curso que tienen, que es Introducción a la Programación, los controles son con apuntes. ¿Sabían eso? Son con apuntes. ¿Por qué? Porque la materia, aprenderse la materia de memoria no sirve de nada, absolutamente de nada. Entonces ustedes tienen derecho a tener los apuntes, tienen derecho a tener el apunte, las clases auxiliares, todo el material que quieran. Pregúntenle a cualquier compañero de ustedes si los apuntes sirven de algo en el control y les van a decir que muy poco. Hay que entender la materia. ¿Okay? Y es lo mismo, aquí en LaTeX tienen que entender cómo funciona, no tienen que aprenderse los comandos. ¿Ya? Así que no se preocupen. Nada hay que aprenderse la memoria, por lo menos en computación, no. La memoria no sirve. Hay que tener claros los conceptos. De hecho, en la carrera se van a dar cuenta que si uno no tiene claros los conceptos, aprenderse las cosas de memoria no sirve absolutamente de nada. De nada, de nada. ¿Ya? Aquí son los conceptos los que valen. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? sí, algunos comandos tienen más de 2 como argumentos. Sí. Ah, pueden tener hasta infinitos. No infinitos, pero tienen que tener varios argumentos. ¿Okay? De todas maneras, típicamente en Overleaf, cuando uno comienza a escribir el comando, le va dando ayuda de cómo se escribe. Me parece que le da ayuda. ¿Okay? Overleaf es bastante bueno el ambiente de trabajo, muy bueno. ¿Okay? Yo lo utilizo, yo tengo que escribir constantemente informes. ¿Okay? Básicamente, yo, entre las cosas que hago peritajes informáticos. ¿De acuerdo? Entonces, los peritajes informáticos los escribo en LaTeX y se ven preciosos y puedo hacer muchas cosas que en Word no puedo hacer. ¿Okay? Después les voy a mostrar cosas que no puedo hacer en Word que sí puedo hacer en LaTeX. ¿Ya? Hay un montón de cosas que se pueden hacer en LaTeX que nunca van a poder hacer en Word. Profe, una cosa más. Sí. ¿Hay un tipo de expresión que no pueda poner en cierto tipo de argumento? Como en una fracción no podría poner una palabra. No, puedes poner cualquier cosa, da lo mismo. Ah. O sea, es medio raro, pero puedes poner cualquier cosa. ¿Ok? Hay ciertas cosas que reclama el momento de cuando uno está procesando la información y uno quiere poner algunos comandos, reclama. Por ejemplo, si yo quiero poner la raya abajo, no es que quiere ponerla, porque él la tiene asumido que eso es parte de un ambiente matemático. Como no ve el ambiente matemático, reclama. ¿De acuerdo? Entonces eso, para poder poner una raya abajo, hay que poner / raya abajo para que aparezca la raya abajo. ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces hay cosas que hay que ponerle un poquito más de cuidado, especialmente todo lo relacionado con los comandos, para que aparezcan. Por ejemplo, si yo quisiera que apareciera el símbolo peso es parte del ambiente matemático, así que para poderlo poner, tengo que poner / símbolo peso, para que aparezca el símbolo peso. ¿Okay? Esas son como las cosas que hay que tener presente. Aparte de eso, no tiene nada extraño. Ya. Ya, ¿qué vamos a hacer hoy día? En el ambiente de tareas de cursos, ustedes tienen en este momento la tarea el laboratorio número 2, que corresponde al de PDF. ¿De acuerdo? Que es un PDF. Y en ese PDF yo les doy un conjunto de instrucciones para poder desarrollar lo que tienen que escribir. Entonces vamos a revisar ese PDF. Dame un segundo. Ahí está. Entonces tú te puedes guardar. Vamos a revisar rápidamente el PDF. Ya estamos. Entonces está Zoom. Ahí está Zoom. Compartir. Ya, ahí estamos. Ya. Ya. Este PDF lo van a encontrar en el curso. ¿Okay? Ahí lo pueden bajar. ¿Qué contiene este PDF? Bueno, lo que contiene son el conjunto de instrucciones que ustedes tienen que escribir. Lo que vamos a desarrollar acá es todo lo relacionado con números. ¿De acuerdo? ¿Cuáles números? Bueno, los números binarios, los octales y los hexagesimales, que ustedes ya son expertos a esta altura después de haber visto el video. ¿Ok? ¿Qué es lo que me interesa de este documento? A mí lo que me interesa es que reescriban este documento con lo que se va pidiendo en cada una de las instrucciones que aparecen ahí, utilizando las instrucciones de LaTeX.
Entonces, ¿qué van a corregir los auxiliares? Los auxiliares lo que van a corregir es, por supuesto, que el contenido sea coherente, pero sobre todo lo que corrigen es que los comandos de LaTeX sean bien usados. ¿De acuerdo? Estén correctos. Por ejemplo, si yo quiero escribir esta cosa que es una especie de símbolo matemático, entonces tengo que escribirlo utilizando el ambiente matemático, ¿ok? Donde el ambiente matemático me provee, por ejemplo, hacer una flechita. ¿Ok? Esa flechita que se ve ahí. ¿Okay? Es parte del ambiente matemático. ¿Ya? Si yo voy a crear una sección, entonces tiene que ser una sección, y si voy a usar una subsección, tengo que usar el comando de subsección, ¿ok? Si voy a utilizar itemizado, entonces tiene que estar ahí los puntos itemizados, ¿ok? Si voy a utilizar itálico, tiene que estar el comando de itálico, ¿ok? Voy a incluir figuras, en algún momento les estoy pidiendo que hagan algunas cosas como construir una tabla, entonces yo les digo, bueno, así se construye una tabla, estas son las instrucciones para construir una tabla, ¿de acuerdo? Y un pedazo interesante a resolver dentro de todo esto es que yo les pido que, les pregunto si la menú pasa entre la tierra y la cuerda. Ya les resolví el problema, así que las funciones ya están. ¿Ok? Aquí está el problema, que es el que hemos mencionado ya 3 veces. Y lo que les pido es que lo solucionen de 2 formas distintas. La primera, que lo solucionen, utilizando solo texto. ¿Ok? Y para utilizar solo texto en LaTeX van a tener que usar el comando verbatim. Ya sea el comando verbatim o el comando ver. ¿Okay? Ustedes tienen que investigar cuáles son esos comandos, pero básicamente eso permite escribir archivos de texto como que uno estuviera escribiendo en Notepad. ¿Ya? Y después tienen que volver a resolver la misma ecuación, pero esta vez utilizando las instrucciones, las fórmulas matemáticas que provee LaTeX. ¿Ya? Después les pido que busquen un problema de una ecuación de segundo grado y la resuelvan. Y es básicamente eso es todo el trabajo. Desde el punto 1 hasta el punto 3 es eso. ¿Ya? Y este documento, el que están viendo ustedes, se basa en ese enlace que está ahí. Si ustedes abren ese enlace, van a abrir el documento en el cual yo me basé para escribir esto de acá. ¿Ok? Así que tienen que tomar ese enlace que está acá y tienen que copiarlo y modificarlo y generar su propio documento LaTeX basado en este enlace. ¿Ya? De hecho, tiene hasta esta misma figurita puesto ese enlace. Ya. Hay un cuarto punto. Este cuarto punto no va a ser evaluado. No es parte del trabajo. De hecho, si quieren, no lo responden. Pero lo necesito. A ver. Ustedes tienen una ventaja respecto a los alumnos del año pasado. El año pasado, cuando yo hice clases, los alumnos que ingresaron a la facultad, y nosotros en particular, teníamos 0 experiencia en clases virtuales al nivel que estamos haciendo ahora. ¿Okay? Tuvimos que aprender todo sobre la marcha. Los alumnos tuvieron que aprender a ser alumnos en clases virtuales y nosotros tuvimos que aprender a ser profe en clases virtuales. Y por supuesto eso nos generó un montón de problemas que tuvimos que ir mejorando en el tiempo. ¿Ya? En el tiempo tuvimos que ir mejorando ese montón de problemas que nos pasaron. ¿Ya? Ahora, la ventaja de ustedes es que ustedes ya tuvieron un año entero con clases virtuales, o la mayoría de ustedes espero que haya tenido clases virtuales, ¿de acuerdo? Si no las tuvieron, igual me sirve los comentarios que pregunto acá. Yo pregunto, y quiero que respondan de forma libre, cuáles son las ventajas de las clases virtuales, cuáles son las desventajas de las clases virtuales. ¿De acuerdo? Yo pongo un ejemplo ahí, para que entiendan cuál es la idea que quiero que respondan. Y también me digan cuáles son sus dudas, expectativas y temores de todo esto. ¿Ya? ¿Por qué necesito esto? Es para entender cuáles son las cosas que debo hacer énfasis durante mis clases. ¿Va a ser evaluado? No. ¿Quién lo va a leer? Solo yo. Bueno, mis auxiliares porque tienen que recibir las tareas, pero mis auxiliares no, como no corrigen eso, les va a dar lo mismo. Ellos corrigen del punto 1 al punto 3. ¿Ok? El 4 solo yo lo voy a leer. Es voluntario y espero que me puedan apoyar respondiendo el punto 4. ¿De acuerdo? Eso me va a servir a mí para que puedan manejar mejor mi clase y tratar de ayudarlos a ustedes. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿el trabajo es individual o en grupo? ¿Y como cuánto tiempo nos va a dar? Porque igual se ve no largo, pero más complejo que el anterior. Por supuesto. A ver, partamos por el trabajo individual o en grupo. A ver, los auxiliares
los van a mandar a Discord, ¿de acuerdo? A partir de en unos minutos más, los auxiliares van a tomar el control de la clase, los van a mandar a Discord, los van a separar en grupo y van a poder trabajar en grupo de 2 durante un rato, ¿de acuerdo? La idea es que trabajen en grupo de 2 es que se puedan apoyar resolviendo algunas dudas y puedan avanzar en la tarea lo más rápido posible, ¿ya? No nos queda mucho tiempo. Respecto al plazo, este laboratorio, con lo que ustedes acaban de ver, se desarrollaba en 1 hora y media completo, cuando estábamos presenciales, ¿ya? Yo les dije al comienzo del semestre que yo voy a dar plazos completamente exagerados para resolver los laboratorios. Y de hecho tienen 3 días para resolver el laboratorio, ¿ya? Se entrega creo el domingo a las 10 de la noche o algo así, ¿ya? ¿Lo que Así vamos a que- hacer ahora? Sí, el que van a hacer ahora, tienen plazo hasta el domingo a las 10 de la noche para hacerlo. Por lo tanto, si se corta internet, si el mundo se cae a pedazos o cualquier cosa que pase, no voy a aceptar tareas atrasadas. ¿Ok? Porque el plazo, esto y trabajo es a lo más 2 horas. Ya, ponle 3. ¿De acuerdo? A todo exagerar, ¿de acuerdo? Y ustedes tienen 3 días para hacerlo, así que si el mundo se cae a pedazos, me da lo mismo. Si alguien no entregó, tiene un 1. Así de simple. Así que yo les recomiendo que apenas, ¿cómo se llama? Apenas terminen un avance de su tarea, la vayan subiendo inmediatamente a cursos. Recuerden que pueden subir su tarea cuantas veces quieran. Solo se guarda la última versión. Y solo se guarda la última versión. Lo vuelvo a repetir. Por lo tanto, si ustedes subieron y al final se les ocurrió subir, en vez de subir la tarea, suben la imagen de, no sé, de su perrito, entonces va a quedar guardada la imagen del perrito y le van a poner un 1. Así que cuidado, cuando suban, asegúrense que estén subiendo el archivo correcto. ¿Cómo me aseguro que subo el archivo correcto? Básicamente lo que tienen que hacer es subir ¿cómo se llama? Subir el archivo y una vez que lo suban lo tienen que bajar a su computador de nuevo para que verifiquen que lo que están subiendo es exactamente lo que ustedes querían que subiera. ¿Ok? Siempre lo tienen que hacer. Siempre, siempre. ¿Ya? Ya. Bien. Ricardo acaba de señalar, ya les puso en el chat el enlace de Discord, así que la clase de hoy, vamos a parar la grabación,